Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Gloria al Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia nos distinguimos por tener una doctrina centrada en la palabra de Dios. Amén. Hace muchos años atrás, cuando salíamos a evangelizar a las calles, salíamos con un eslogan, con un lema: la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Amén. Ese era nuestro eslogan y sigue siendo nuestro eslogan. Predicar la palabra de Dios como la palabra de Dios lo dice. Y queríamos resaltar de alguna manera algunas doctrinas que son fundamentales para que el ser humano las conozca, para que el ser humano las conozca, porque cuando uno no tiene una clara idea de Dios, no sabemos cómo acercarnos a Dios, y el ser humano no sabe cómo llegar a Dios. Así que dentro de las doctrinas que la iglesia del Señor ha marcado y ha enseñado, está esta doctrina: la unicidad de Dios. Amén. Es un término que en su momento lo tomamos como la unidad de Dios. Y no es que sea malo el término de forma absoluta, pero no expresaba todo lo que la expresión quiere decir. El término unicidad viene de una expresión: único. Amén, único. Y por eso la Biblia dice: al único y sabio Dios. Él es uno, pero Él es único. Y hoy vamos a tratar de expresar esas dos ideas. Dios es uno y Dios es único. Veamos en la siguiente diapositiva dos versos de la palabra del Señor. Amén. El primero, Deuteronomio 4, verso 35, el cual dice: a ti te fue mostrado, le dijo Dios a Moisés, a ti te fue mostrado. ¿Qué cosa? Para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de Él. Esto es una verdad absoluta y radical en la palabra de Dios. ¿Cuál es esa verdad? Dios es uno y fuera de Él no hay más. Amén. Esto es tremendamente importante cuando uno va a hablar de Dios, cuando uno va a hablar de la palabra. Uno tiene que como apuntalar, como especificar verdades que están en la Biblia de principio a fin. Amén. Y que no es un concepto. Hay personas que creen que Dios es una Trinidad. Y uno le dice: ¿y eso dónde está en la Biblia? No, la Biblia no utiliza el término Trinidad. La Biblia no lo tiene. Es que a esa conclusión llega uno por esto, por aquello, por lo otro. No, la Biblia no es así. La Biblia, cuando la Biblia afirma algo, lo afirma de manera categórica. Por ejemplo, la Biblia dice: Dios es. Eso me encanta, porque eso nos define a Dios como lo que Dios es. Cuando uno encuentra Dios es amor, uno dice: listo, ya me lo están definiendo. Cuando uno encuentra en la Biblia Dios es espíritu, fantástico, Dios es espíritu. Cuando la Biblia dice Dios no es, también me lo está marcando. Y la Biblia, por ejemplo, dice: Dios no es hombre, Dios es espíritu. Y eso es fundamental, porque eso nos ayuda a uno a ubicarnos. Note que las imágenes que los hombres han tratado de crear de Dios son imágenes humanas.
un anciano, un joven y hasta de una paloma. Pero son imágenes humanas que los hombres han creado, pero no es lo que dice la Biblia. En cierto pasaje Dios expresa y pregunta: ¿a qué pues me compararéis? ¿O qué haréis semejante a mí? O sea, Dios dice: a ver, díganme qué cosa es parecida a mí para ver si yo les apruebo. Y no hay nada en este mundo para uno poder entender lo que Dios es. Amén. La Biblia lo afirma de una manera categórica. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Es como un viento. ¿Alguien lo vio? ¿Sabe cómo es? No. Lo sentimos, sí, pero no lo podemos ver. Y eso es lo bonito. Definir a Dios es muy bonito. Amén. El texto siguiente, el que acabamos de leer, ahí está aquí, el verso, dice 4, pero es 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es uno y único. Eso es lo que yo debo de entender. Amén. Siguiente diapositiva. Entonces, para cada ser humano es inevitable resolver el problema de Dios, es decir, responder las siguientes preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Realmente existe Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo son los dioses? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hacen los dioses? Si es que existen muchos. ¿Y cuál es su relación conmigo? Y de las respuestas que el hombre dé a estas preguntas dependerá tanto su visión teológica como su realidad, su relación con este Dios. Entonces es muy importante nosotros tener esto claro y definido. Para la mayoría de las religiones cristianas, de las iglesias cristianas, existe un concepto que nos identifica. Siguiente diapositiva. Amén. Es la expresión monoteísmo. Y aquí nosotros vamos a hacer una pequeña diferencia entre monoteísmo y afirmar, enfatizar unicidad. Porque son dos expresiones parecidas, pero tienen una diferencia. ¿Qué significa monoteísmo? Siguiente. Dice que hay un solo Dios. Y ahí decimos todos, amén. Que solamente hay un Dios. Y decimos nosotros, amén. Proviene de dos palabras griegas. Monos, eso no es chimpancé, es uno solo. Solo, solitario, uno. Y teos, que significa Dios. Entonces la palabra monoteísmo, ¿qué significa? Un solo Dios. Toda la Biblia, ahorita vamos a ver algunos pasajes, pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, toda la Biblia nos enseña que hay un solo Dios. Amén. Veámoslo. Isaías 43, verso 10 y 11. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Estas expresiones son muy interesantes. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es el Salvador del mundo, os damos nueva de gran gozo que ha nacido en la ciudad de David. ¿Quién nació? Un Salvador, que es ¿quién? Cristo, el Señor. Así que si el Antiguo Testamento dice que fuera de Dios no hay quien salve, y al leer en el Nuevo Testamento que Jesús es el Salvador, solo podemos llegar a una conclusión. ¿Cuál conclusión? Que Jesús es Dios. No hay ni dos dioses ni dos salvadores, solo hay un Salvador. Y si Jesús es el Salvador, entonces Jesucristo es Dios. Amén.
Miren este término tan bonito. Isaías 44:6. Yo soy el primero. Y yo soy ¿qué? El postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Note, son términos absolutos, radicales. A ver, los que sean dioses salgan al frente. Y pasó Él. Él fue el primero. Pero nadie llegó después de Él. Entonces, Él es el primero. Y a la vez Él es el último porque nadie más se presentó. Esos son términos absolutos. Y mire cómo concluye. Y fuera de mí no hay Dios. Siguiente. Isaías 44:8 dice: no hay Dios sino que yo. Eso es una expresión absoluta. Ahí no da a confusiones, ahí no da a malas interpretaciones, ahí no da a cuestiones subjetivas. No, no hay Dios sino yo. ¿Qué más dice? No hay fuerte. Así que nunca diga que Satanás es poderoso, porque no hay fuerte. De hecho dice que Dios no conoce a ninguno más. Y si Él, que es omnisciente, lo sabe todo, no conoce radicalmente, no conoce a ningún otro Dios, ni a ningún otro fuerte, es porque no lo hay. Isaías 44:24 dice: yo Jehová, que lo hago todo. Note, cuando la expresión dice yo Jehová que lo hago todo, pero en el Nuevo Testamento Jesús hizo algunas cosas. Amén. ¿Eso qué indica? Que Jesús es Dios. No hay opción a nada más. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Entonces, note que esos son términos absolutos que no dan espacio, no dan lugar a pensar que existan dos o que existan tres dioses o que hayan más seres por ahí deambulando. No, no hay más seres deambulando. La siguiente diapositiva nos dice Isaías 45:6. No hay más que yo. Si nota lo radical, yo Jehová y ninguno más que yo. En el mismo capítulo, los versos 21 y 22 dice: no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y termina diciendo el verso 22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Así que en el Antiguo Testamento se nos dijo: mire, no hay sino un Dios y no hay sino un Salvador, no hay más. Y si en el Nuevo Testamento la Biblia afirma que Jesús es Dios y que Jesús es el Salvador, eso indica que Él es el mismo. Ay, pastor, pero es que aquí habla acá, que aquí habla allá. Cuando usted interprete la Biblia, buscamos estos términos absolutos porque es lo que nos va a definir el parámetro. Que alguien entienda otros pasajes mal es problema de él, pero la Biblia es muy clara. Amén. Cuando alguien no entienda algo, pregúntele a la Biblia, que la Biblia responde. Amén. Veamos otro pasaje para cerrar, dos más.
Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay que otro. Y nada hay semejante a quién, a mí, note, ni parecido. No es que él se ve como él, no, él no se ve, o él es o no es. Porque no hay nada semejante a él. Isaías 48:11 dice, mi honra no la daré a otro. O sea, ni siquiera comparte su honra, su gloria. Él no comparte porque dice, no, nadie más se merece ser honrado y ser glorificado como solo Dios lo es. Amén. Eso en el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Romanos 3:30 dice, porque Dios es ¿qué? Uno. Entonces, así como el Antiguo Testamento dice que Dios es uno, el Nuevo Testamento también afirma ¿qué cosa? Que Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, Él es Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y Él es Dios para todas las naciones en el Nuevo Testamento. Listo. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 4. Acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo, y mire, esto es interesante. ¿Qué es un ídolo? Nada. Un ídolo nada es en el mundo. Esto es muy hermoso porque Dios es algo fuera de serie. Yo no puedo comparar a Dios ni con una estatua de oro, de mármol, de piedras preciosas. No lo puedo comparar con una estampilla que lleve en el bolsillo o en la billetera. No, ni con una imagen colgada aquí en el pecho. No hay nada, ninguno de esos elementos vale realmente nada. Nada, eso nada es en el mundo. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y entonces, que no hay más que un Dios. La Biblia es muy radical en eso. Solo hay un Dios. Siguiente. Note lo que dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros. Amén. ¿Para quiénes? Para nosotros, sin embargo, solo hay, ¿cuántos dioses? Un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Solo hay un Dios, solo hay un Señor. Si solo hay un Dios, el Padre, y solo hay un Señor, Jesucristo, entonces no hay opciones. Jesucristo es el Padre. No hay lugar a dudas. Gálatas 3:20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es ¿qué? Es uno. Note que la Biblia es muy radical en eso. Siguiente diapositiva, veamos otros dos pasajes más. Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. ¿Qué dice la Biblia? Porque hay un solo Dios. Nada más. Y un solo mediador entre ¿quién? Entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Entonces la Biblia es categórica, no da opción a más. Solo hay un Dios. Y ahora vamos a hablar un poquitico sobre ese mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solo hay uno, no hay más. Y Santiago 2:19, que es uno de los pasajes más lindos de la Biblia. ¿Por qué?
porque es que esto aclara todo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Amén. No es que ustedes solo creen en uno. Sí, bien hacemos. Ay, es que ustedes solo creen en uno. Sí, bien hacemos, dice la Biblia. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, díganle. Y no solo creen, sino que tiemblan. ¿Por qué? Esa montonera de demonios y uno solo les gana. Una montonera de diablitos y uno solo los saca espantados. Con razón tiemblan. Claro, tienen razón. Ahora, la pregunta entonces es esta. ¿Qué es la unicidad? Siguiente diapositiva. ¿Qué es la unicidad de Dios? ¿En qué es diferente la unicidad del concepto de monoteísmo? Siguiente. La unicidad lo que significa es esto, que ese solo Dios se llama Jesucristo. ¿Eso qué es lo que expresa? Expresa algo que solamente la Biblia, que solamente la palabra de Dios expresa. ¿Qué es? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Aquí encontramos la gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que no solo hablamos de un Dios, sino que especificamos la identidad de ese Dios. ¿Quién es ese Dios? Jesucristo. Y allí es el problema. Y aquí es el problema serio, serio, serio. ¿Por qué? Note, amados hermanos, nadie en Hollywood se burla de Buda. Nadie en Hollywood se burla de Alá. Nadie en Hollywood ni nadie en el mundo se burla de Mahoma. ¿De quién se burlan? De Jesús. ¿Y por qué? Porque la fe cristiana, la fe que la palabra de Dios enseña que ese único Dios verdadero se manifestó en carne. Y eso es lo radicalmente incómodo para el diablo. Dios manifestado en carne. Dios en forma humana. Eso es lo que la humanidad no puede soportar, no puede aceptar. Para ellos esto es lo más incómodo. Y aquí tenemos que empezar por algo maravilloso. ¿Qué es? Pues que el Dios nuestro es un Dios milagroso. Amén. ¿Sana enfermos? ¿Sí o no? ¿Liberta cautivos? ¿Abre el mar? ¿Calma las tempestades? ¿Echa fuera demonios? Este Dios es espectacular. El Dios nuestro es un Dios en esencia milagroso. Es un Dios que hace cosas fuera de lo normal. Es un Dios que hace cosas fuera de lo natural. Eso es algo que es muy importante marcarlo. ¿Por qué? Porque a veces las personas quieren racionalizarlo todo. Un día, Jesús está frente a un hombre paralítico de 38 años. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. El apóstol Pedro estaba en la puerta de la Hermosa con un cojo de nacimiento. Y le dice: a ti te digo, en el nombre de Jesucristo, levántate.
Eso es normal. Eso es natural. Eso es lo lógico. No, eso ni es normal ni es lógico. Las personas que han tenido que sufrir algún accidente en una de sus piernas y tuvieron que enyesarlas y hacerles un implante a veces sobre sus huesos, después de que le quitan el yeso, después de que le quitan los tornillos, después de que le quitan todo, camine de una a ver si puede. Esa persona no es capaz de caminar. Esa persona pudo haber caminado 40 años, sufrió un accidente, estuvo 6 meses, 8 meses con la pierna paralizada, camine y se le olvidó caminar. Se le olvidó caminar, no es capaz de caminar. Dígale que salte. El cojo de la Hermosa no solo caminó, sino que también, ¿qué hizo? Saltó. Entonces en la fe cristiana hay un elemento que es importantísimo, que es que tenemos un Dios de milagros. Que tenemos un Dios de milagros, un Dios que hace cosas que superan la mente humana. Humanamente eso no es normal, eso no es lógico, que una persona estuvo paralítica 38 años y de una empezó a caminar. Eso no tiene lógica. Entonces al Dios nuestro, el ser humano no lo puede analizar por lógica. El ser humano lo tiene que analizar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y creerle. Amén. No hay otra opción. Si Dios dijo en el Antiguo Testamento, ese Dios que es espíritu, ese Dios que lo llena todo, ese Dios que es infinito, que es invisible, ese Dios dijo en Isaías 35, díganlo a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Amén, amén. Dios que viene. Un día el rey Salomón le edifica un templo hermoso a Dios, lindo. Y después de que lo termina se queda como analizando y pensando, ¿y será cierto que Dios vivirá entre los hombres? ¿Será cierto que Dios vivirá entre los hombres? Y él, que había leído un poquito en los Salmos y en el Antiguo Testamento, dice, he aquí que ni los cielos de los cielos le pueden, ¿qué? Contener. O sea, a este Dios no lo podemos encasillar en los cielos, porque los cielos le quedan pequeñitos a él. Los cielos le quedan pequeñitos a él. ¿Será posible que si los cielos le quedan pequeñitos a él, que este Dios venga a habitar entre los hombres? Él en su análisis, ¿a qué conclusión llegó? Es imposible. Es imposible. Pero entonces viene lo milagroso, porque un hijo nos es nacido, porque niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Un niño que nace y ya es un príncipe. Un niño que nace y ya es el padre. Explíqueme ese trompo. Explíquemelo. ¿Cómo está naciendo y ya es Padre eterno? Y está naciendo apenas. Esto solo ocurre
Porque Él es un Dios fuera de serie. Él es un Dios de milagros. Su esfera, su dimensión es que Él vive en el mundo de lo milagroso, en el mundo de lo imposible. Alguna vez Jesús tuvo que decir: para los hombres hay cosas que son como imposibles, mas para Dios no. El mundo de los hombres, vivimos en el mundo de las cosas imposibles, pero el mundo de Dios es otra cosa. El mundo de Dios es el mundo de que todo es posible para Dios. Amén. Todo es posible para Dios. Entonces aquí encontramos un hecho que es un milagro. ¿Qué es un milagro? Que este Dios eterno, infinito, invisible, que es espíritu y que no es hombre, le dé por tomar una forma de hombre y habitar entre nosotros. Amén. De que este Dios inmenso, infinito, este Dios espíritu, este Dios invisible, este Dios eterno, tenga una forma que tiene un principio y un final. Él tomó forma humana. Y por eso Juan capítulo 1, verso 1, nos habla de eso extraordinario. ¿Qué es? En el principio era el verbo. O sea, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y a la vez el verbo es Dios. Amén. Entonces, aquí nos remontamos al inicio, al principio de todas las cosas. ¿Qué tenemos en el principio? El verbo. Un Dios que habla. Un Dios que habla. El Dios nuestro no es un Dios mudo. Es un Dios que habla. ¿Verbo qué es? Verbo es palabra, acciones. Entonces tenemos un Dios que habla. Y cuando Él habla, ocurren las cosas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Y dijo Dios, y ocurrió. Porque Él habló y fue hecho. Cuando Dios habla, algo sucede. Entonces tenemos un Dios que habla. En el principio era el verbo. ¿Ustedes me escuchan allá? De verdad. Pero yo no estoy allá. ¿Dónde estoy yo? Aquí. Pero ustedes me están oyendo ¿dónde? Allá. Porque la voz sale de mí. Y aunque la voz salga de mí, no indica que la voz sea alguien diferente a mí. ¿Sí me hago entender? Aunque la voz se escuche allá, yo estoy acá. Entonces la voz está al lado. Pero no es que ese verbo sea alguien aparte de. El verbo era Dios. ¿Y qué es lo extraordinario de esto? Diapositiva siguiente. ¿Qué es lo extraordinario de eso? Y aquel que es ¿qué? Verbo. Y el verbo es Dios. Y aquel que es verbo fue hecho carne.
¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Mire, si algo fue hecho es porque no era. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios fue a definir al hombre en Génesis 6, dijo Dios, ciertamente el hombre es ¿qué? El hombre es carne. Así que yo no puedo decir que fui hecho carne, no, yo soy carne. Yo soy carne, pero Dios no. Dios no es carne, Él fue hecho carne. O más bien, como alguna traducción lo dice, Él se hizo carne. Esto es muy, muy importante que lo entendamos. Vamos a ver un versículo, hijo. Vamos a ver un versículo, sal de la diapositiva, porque se me olvidó incluirlo acá. Hebreos capítulo 2, el verso 14. Hebreos 2, 14. Note esta expresión. Así que por cuanto los hijos, envíamela de nuevo esa. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes son los hijos? Todos nosotros. Todos los seres humanos hemos participado ¿de qué? De carne y de sangre. Todos participamos de carne y sangre. Pero no así Dios. Dios no es carne y no es sangre. Amén. Listo. Vamos a reconectarnos un poquito. Les leo para que ustedes lo tengan allí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí viene una de las explicaciones más lindas de la palabra del Señor. Había algo que se llamaba la muerte. De hecho, la muerte tenía algo que se llamaba ¿qué? Un imperio. La muerte gobernaba, la muerte reinaba. Y esto es lo que ninguna otra religión expresa. Por eso el cristianismo es diferente de todo. ¿Por qué? Porque para poder acabar, para poder destruir el imperio de la muerte, ¿qué se necesitaba? Pues alguien que destruyera ese imperio. Y para que existiera alguien que pudiera destruir ese imperio, ese alguien tenía que tener con qué. ¿Con qué poderlo destruir? Y tenía que ser un pariente cercano nuestro. Entonces ese versículo es un versículo clave en la palabra de Dios. Tratémoslo de explicar. Así que por cuanto los hijos, hay unos hijos. Esos hijos participaron ¿de qué? De carne y de sangre. Esa expresión, carne y sangre, en la Biblia expresan, participaron de pecado. La carne y la sangre, ¿a dónde nos lleva? Al pecado. Entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, yo le hago una pregunta, si hablamos de hijos, ¿quién será ese Él? ¿Será el hermano de los hijos? ¿Un hermano más entre tantos? ¿O será el papá de los hijos? Ese Él no es otro sino ¿quién? El Padre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él
él no había participado de eso. Pero para poder destruir al imperio de la muerte era necesario de que él participara de ¿qué? De carne y sangre. Por eso la Biblia dice, más adelante dice, al que no conoció pecado. Él ni lo conocía. Él jamás había cometido un pecado, jamás hizo un pecado. Dice la Biblia que jamás hubo engaño en su boca. Un día se enfrentó a los peores jueces y le dijo, ¿de qué me acusan? ¿De qué me acusan? Pero lo hermoso de él es que aunque nunca cometió pecado, nunca hizo engaño, por nosotros se hizo pecado. Mire, eso solo lo enseña el cristianismo. Eso solo lo enseña la Biblia, la palabra de Dios. En ninguna otra religión, el Dios de esa religión viene a la tierra en forma humana a dar su vida por los hombres que Él ha creado. Solo la palabra de Dios nos dice, vea, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad cuánto nos ha amado el Padre. Oiga, usted se tiene que sentir muy contento. Yo me tengo que sentir muy contento. ¿Por qué? Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Esto es un milagro. Amén. Milagro no es solamente ver a un cojo que se levanta, o ver a un ciego que ve, o ver a un mudo que habla, o ver a un sordo que hable. No, milagro no es solamente ver eso. Milagro es que un Dios que es espíritu tome forma humana y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿qué fue lo que vimos? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Oiga, qué espectacular eso. Ninguna otra religión expresa que Dios se mete en la historia de los hombres. Mire a Buda, mire a Confucio, mire a Alá. Son dioses por allá. Son entidades por allá. Que ellos le dicen, esfuércese, hágale a ver si puede, trate, luche. Pero este Dios no. No, este Dios no. Este Dios vino, se metió en nuestros pantalones y después de que lo hizo todo, se paró y dijo, confíen, tengan plena confianza. Yo vencí, vosotros también venceréis. Oiga, qué cosa tan espectacular. Que Él vino, se metió en mis pantalones, tomó forma humana y dijo, se puede. Yo lo hice en la condición de ustedes, en la posición de ustedes, como ser humano. Yo vine y me vestí de hombre y lo hice. Así que si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Amén. Y con esto acabó con todas las mentiras del diablo. Es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que yo soy débil, es que yo soy esto. No, Señor, confiad, yo he vencido, vosotros también venceréis. Amén. Entonces el gran mensaje de esa palabra, lo que significa unicidad, es que Dios tomó forma de hombre. Y entonces aquí viene algo que es un poquito difícil de entender, es el milagro. ¿Sí? Permítame, yo hago
Las comparaciones dicen que son odiosas y con Dios son terribles. Mucho menos. ¿Cierto? Pero ¿qué es la unicidad? Digamos que, perdóneme Señor, para no me meter en líos con usted. Pero vamos a decir que esta silla sea Dios y esta otra sea el hombre. ¿Y son compatibles? No, no son compatibles. Dios es de una naturaleza, de unas condiciones, con unas características. Dios es inmutable, no cambia. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Es el Dios de toda sabiduría. Todo lo puede, es el Dios omnipotente. Está en todo lugar, es el Dios omnipresente. Él tiene unas características. Él es el Dios infinitamente santo. Hay personas que, porque leen en la Biblia, que la Biblia dice santo, 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 entonces dicen es el Dios 3 veces santo. No, perdóneme, eso no tiene nada que ver con el número 3. Es que en el idioma hebreo no existía el superlativo. Allá no hay una palabra que diga grandísimo. No hay una palabra que diga poderosísimo. No hay una palabra que diga el sabiosísimo. No, los superlativos no lo hay. Y cuando ellos quieren expresar un superlativo, lo que dicen es repetir la frase 3 veces. Entonces, para ellos decir poderosísimo, tendrían que decir poderoso, poderoso y poderoso, para que entendiéramos que era un Dios poderosísimo. Entonces Dios tiene unas características únicas, fuera de serie. Pero el hombre no es eterno. Dios sí. El hombre es como la flor del campo, que pasó el viento por ella y ¿qué pasó? Y pereció. Y su lugar no lo conocerá ¿cómo? Jamás. O sea, el hombre, mientras Dios es inmutable, nosotros cambiamos cada segundo. Cada minuto estamos cambiando. Cada minuto nos estamos envejeciendo. Él no. Dios se cansa. La Biblia dice, no se fatiga, no se cansa. Pero los seres humanos nos cansamos, nos fatigamos, nos da sueño. Perdónenme, o sea, Dios tiene unas características y el hombre tiene ¿qué? Otras características completamente distintas. Dios nunca muere, el hombre muere. Entonces lo que significa la unicidad es que Dios dijo, yo voy a tomar todo lo que el hombre es sin dejar de ser lo que yo soy. Amén. Entonces Dios dijo, yo voy a tomar lo que el hombre es sin dejar de ser lo que Dios es. Y esto es un milagro. Porque ¿cómo es que Él como Dios lo sabe todo? Pero como hombre hay cosas que no sabe. Amén. Como Dios lo puede todo, pero como ser humano no. Como Dios no se cansa, no se fatiga, no le da sueño. Y como hombre se queda dormido. ¿Sí nota? Como Dios no tiene necesidad de orar, pero como hombre ora. ¿Y cómo mezclamos esas dos cosas que aparentemente son incompatibles? No tienen aparentemente
una coherencia. Por eso esto es un ¿qué? Milagro. Esto es un milagro, es una cosa fuera de serie. Esto no tiene explicación científica. No hay forma de explicarlo científicamente porque no hay forma lógica. Dios como Dios no muere. Pero como hombre murió en la cruz del Calvario. Y eso, créame, el diablo lo pensó muchas veces. El diablo dijo, eso es imposible. El diablo dijo, el hombre jamás se va a recuperar. Una vez el hombre pecó, no hay salvación para el hombre. Por eso dice la Biblia que el hombre fuerte se sentía muy confiado. El diablo se las creía. El diablo dijo, no, a esta humanidad le dañé el plan a Dios. Con esta humanidad se acabó todo el propósito de Dios. Con esta humanidad, todas las ilusiones de Dios con el hombre se acabaron. Porque no había ningún hombre humanamente que nunca hubiera pecado. Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos estaban destituidos de la gloria de Dios, pero este Dios es el Dios de toda gloria. El diablo dijo, eso es imposible, no hay para él salvación alguna. Sí lo dijo el diablo. No hay para él salvación alguna. Y Dios dijo, eso es lo que te crees tú. Pero yo tengo un as debajo de la manga. Yo tengo un as debajo de la manga. ¿Cuál es ese as? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, yo que hablo voy a estar presente. Yo mismo que hablo, lo dice Isaías 52:6. Yo mismo que hablo estaré presente. Dios mismo vendrá y os salvará, no otro. Dios no envió a nadie. Perdóneme, Dios no tiene mandaderos. No, Dios no necesita de mandaderos. Yo que hablo estaré presente. Amén. Y lo hermoso de esto es saber que este Dios hizo el milagro. Siendo Dios, tomó forma de hombre. Vamos a Juan 1 Juan 1:15. Juan 1:15. Y aquel verbo fue hecho carne, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando el verbo se hizo carne, cuando unimos al verbo que es Dios, que se hizo carne, note, ahí es que el hombre que logró. Y ahora sí vimos. Porque el hombre no podía ver la gloria de Dios. No hay hombre que me vea y viva. Dios se lo dijo clarito a Moisés. Moisés le rogó a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dijo Dios? Qué pena contigo, Moisés, no se puede. No hay hombre que me vea y viva. Pero lo lindo es que cuando Dios tomó forma de hombre, entonces vimos su gloria. Gloria como de qué? Como del unigénito del Padre. Lleno, absolutamente lleno de gracia y de verdad.
Amén. Oiga, vale la pena creer en este Dios, ¿verdad? Qué Dios tan bueno, ¿no? Hágame un favor, felicite al que tiene a su lado, dígalo, felicito por el Dios que usted tiene. Dígale, ese Dios es muy bueno, ese Dios es muy grande. Vamos a dejar hoy por aquí, colóquese en pie, por favor.